La historia de Itachi Uchiha es un relato de sacrificio, de dolor, de decisiones difíciles y de un amor tan profundo que fue capaz de cargar con el odio de todo un mundo para proteger a una sola persona. Desde su nacimiento, Itachi fue considerado un genio dentro del poderoso clan Uchiha. Su talento estaba muy por encima del de cualquier niño de su edad. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de su mirada tranquila había un niño que ya había conocido el sufrimiento a muy corta edad. Cuando apenas tenía 4 años, Itachi presenció la guerra, vio el odio entre los hombres, vio el daño que un hombre le puede hacer a otro, y esas imágenes lo marcaron para siempre, tanto que en su mente de niño nació un pensamiento que a esa edad no debería existir, la idea de que la vida quizá no valía la pena. El suicidio fue un susurro en su interior. Sin embargo, lejos de rendirse, ese dolor lo convirtió en un pacifista. Comprendió que la violencia nunca trae nada más que sufrimiento, y desde ese instante juró que haría todo lo posible para evitar que otros vivieran lo que él ya había vivido. Con apenas 7 años, se graduó como ninja de la academia, siendo el mejor en toda su generación. A los 8, ya dominaba el Sharingan, ese poder heredado del clan Uchiha. A los 10 se convirtió en Chunin, y a los 13 ya era capitán de los Zanbu, la fuerza élite de Konoha. Para cualquiera, esos serían logros de ensueño. Para Itachi, solo eran pasos inevitables en un camino que nunca eligió. 6 años después de su nacimiento, llegó al mundo su hermano menor, Sasuke, y todo cambió por primera vez. Itachi tuvo algo que lo hacía sonreír de verdad, un lazo puro, un amor que nada ni nadie podía quebrar. Su hermano se convirtió en el centro de su mundo, en la razón por la que estaba dispuesto a todo. Sasuke fue, sin saberlo, el único motivo por el cual Itachi soportaría el infierno que le esperaba. Pero mientras su hermano menor crecía, el clan Uchiha empezaba a llenarse de rencor. Los altos mandos de la aldea de Konoha sospechaban que ellos estaban detrás del ataque del Kyuubi, el zorro de 9 colas, y la desconfianza fue sembrando una herida que pronto se transformó en odio. Los Uchiha comenzaron a planear un golpe de estado para tomar el poder de Konoha, y en medio de esa tensión, Itachi fue obligado a convertirse en un doble agente. Espiaba a su propio clan y entregaba información a los líderes de la aldea. Al ser Itachi, un joven con ideales de paz, se vio atrapado entre dos bandos cegados por el resentimiento. Sabía que si los Uchiha se rebelaban, habría una guerra civil, y esa guerra no solo acabaría con su clan, sino con toda la aldea. Miles morirían, y tal vez entre ellos su propio hermano. Y eso era lo que él más temía. Por eso, eligió cargar con toda esa culpa y la traición. Eligió el papel de villano para convertirse en secreto en un protector. A esas alturas, la soledad ya era su única compañera. Su mejor amigo, Shisui Uchiha, había muerto, y no de cualquier manera. Se quitó la vida para proteger su Sharingan del anciano despiadado de Danzo Shimura. Para el clan, Itachi fue el principal sospechoso. Para su padre, dejó de ser el hijo en quien confiar, y poco a poco fue aislándose, alejándose de todos. El tercer Hokage, en un último intento, buscó una salida pacífica, un acuerdo que evitara la masacre, pero los días pasaban y la paz se volvía cada vez más imposible. Y desde entonces, Danzo, junto con el consejo de Konoha, ordenó a Itachi lo que ningún hijo debería escuchar jamás: debería exterminar a su propio clan. Aquello quebró su corazón, pero aceptó con una sola condición: que a Sasuke no le tocaran un solo cabello. Antes de ejecutar la misión, descubrió la existencia de un hombre que se hacía llamar Madara Uchiha, en realidad Obito, un fantasma del pasado, resentido, que deseaba retomar la guerra. Itachi, en un acuerdo oscuro, le propuso llevar a cabo la masacre del clan a cambio de que no destruyera la aldea, y así siguió su destino. La noche de la masacre, Itachi caminó por las calles en silencio, una tras otra. Las vidas de sus familiares caían bajo su mano. No había enojo en él, solo un dolor insoportable. Cuando llegó a su casa, lo esperaba lo más cruel: debía acabar con sus propios padres. Fugaku y Mikoto lo recibieron sin reproches. Le dijeron que estaban orgullosos de él, que entendían su camino, y con el alma destrozada, Itachi levantó su katana y así dio el golpe final. El golpe final no lo dio el odio, lo dio el amor de no querer que su hermano viviera esa guerra. En ese momento, Sasuke entró en su casa y vio a sus padres en el suelo y a su hermano de pie con la katana manchada. No entendía nada, no podía creerlo, y fue entonces cuando Itachi, para protegerlo, decidió convertirse en el monstruo de su vida. Le dijo que lo había hecho para probar sus habilidades, le dijo que lo odiara,
que lo persiguiera, que se volviera más y más fuerte para algún día poder vengarse. Fue cruel en sus palabras, porque esa crueldad era necesaria para mantener viva a la persona que más amaba. Y cuando Sasuke despertó su Sharingan por primera vez en medio de las lágrimas, Itachi no pudo evitar que una lágrima propia cayera también, no de dolor físico, sino de un corazón completamente roto. Esa noche, Itachi abandonó la aldea como un traidor. Desde entonces, el clan Uchiha quedó manchado por sangre y resentimiento. Sasuke juró vengarse, y Konoha guardó silencio, como si todo aquello fuera una sombra que convenía enterrar. Pero Itachi no dejó de luchar. Aunque lo hiciera en silencio, se unió a Akatsuki, esa organización que nació con sueños de paz, pero poco a poco se transformó en un nido de criminales. Su verdadero objetivo, vigilar desde dentro, porque ahí también estaba Obito, y sabía que tarde o temprano intentaría poner en riesgo la aldea. Los años pasaron. Tras la muerte del tercer Hokage, Itachi volvió a Konoha, acompañado de Kisame. Oficialmente, su misión era buscar a Naruto Uzumaki, el Jinchuriki del Kyuubi, pero la verdad era otra. Quería mostrarle a Danzo y a los ancianos que seguía vivo y que no lo olvidaran, que no se atrevieran a tocar a su hermano. En ese regreso se encontró con Sasuke, que lo atacó sin pensar, pero Itachi lo derrotó fácilmente. No lo hizo por arrogancia, sino para dejarle en claro que aún era muy débil, que debería entrenar más, que algún día tendría que ser capaz de matarlo. El tiempo pasó, Sasuke creció bajo la tutela de Orochimaru, se volvió fuerte, despiadado, capaz de derrotar incluso a su propio maestro. Y entonces buscó a Itachi. El encuentro entre hermanos llegó en la guarida Uchiha, una batalla larga, dolorosa, pero inevitable. Itachi llevaba años enfermo, su cuerpo apenas resistía, pero en ese combate dio todo lo que le quedaba. Sasuke usó su técnica más poderosa, el Kirin, un dragón de relámpagos que cayó desde el cielo. Itachi logró sobrevivir gracias a su Susanoo, una armadura mística de chakra. Cuando Sasuke estaba a punto de caer, libró la presencia de Orochimaru en forma de una serpiente gigantesca. Itachi buscaba esto porque él quería arrancar esa parte de Orochimaru que había quedado en su hermano. Itachi, con la espada de Totsuka, lo selló para siempre. Y entonces, en el último acto de su vida, avanzó hacia Sasuke. Agotado, sus fuerzas lo abandonaban, pero aún tenía un gesto pendiente. Extendió su mano como cuando eran niños, y con sus dedos tocó la frente de su hermano. Ese gesto simple y lleno de ternura decía más que 1000 palabras. Era un perdón silencioso, un te amo disfrazado de despedida. Y con la sonrisa ligera, como si por fin se liberara del peso que cargó toda su vida, Itachi cayó al suelo y murió frente a Sasuke, el ser que más había amado. Durante años, Sasuke creyó que su hermano era un monstruo, pero la verdad salió a la luz. Descubrió que todo había sido un sacrificio por él, por Konoha, por la paz, y en ese momento el odio se transformó en lágrimas y la venganza se convirtió en arrepentimiento. La historia de Itachi no es solo la de un ninja, es la historia de alguien que eligió cargar con la deshonra, con el dolor, con el odio de todos para proteger a la persona que más quería, en un recordatorio de que muchas veces la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles, donde ninguna opción es buena, pero aún así debemos elegir. Y lo que define quiénes somos no es el juicio de los demás, sino el amor que nos mueve a actuar. A veces, la historia de Itachi Uchiha parece la de un ninja, pero en el fondo es la de un ser humano que llevó al extremo el significado del amor y del sacrificio. Itachi representa a las personas que aprenden demasiado pronto lo que es la responsabilidad, esos niños que crecen observando el dolor, el conflicto, la injusticia y desarrollan una madurez emocional que los separa del resto. Itachi no tuvo una infancia, tuvo una misión, y eso dejó una huella. Cuando un niño se ve obligado a entender la guerra, el sufrimiento o la muerte, no solo crece antes de tiempo, se desconecta en su propio deseo. Vive para proteger, no para ser protegido. Itachi aprendió a dar amor, pero no a recibirlo. Aprendió a cargar, pero no a descansar. Por eso, su historia es también la de una mente fracturada por la culpa, la lealtad y el miedo a fallar. Podríamos decir que Itachi desarrolló un tipo de rol parental invertido. Se convirtió en el cuidador, en el protector, incluso de sus padres y de su propia aldea. Esa necesidad de proteger todo lo que amaba fue lo que llevó a hacer lo impensable, destruirse a sí mismo para salvar lo que más quería. Por eso lo que hizo no fue racional, fue emocional. Fue el acto más puro y a la vez el más doloroso de amor. El amor de un hermano mayor es muchas veces invisible. No siempre se dice con palabras, no siempre se muestra con abrazos,
A veces se expresa en silencio, en responsabilidad, en el sacrificio de los propios sueños, y eso fue exactamente lo que hizo Itachi. Sasuke fue su motor, pero también su condena, porque para protegerlo tuvo que convertirse en todo lo que él odiaría, y eso es lo que llamamos amor incondicional, un vínculo que trasciende el ego, la necesidad de ser comprendido o amado de vuelta. Itachi sabía que Sasuke lo iba a odiar, sabía que jamás entendería la verdad, y aún así lo hizo. Ese es el tipo de amor que no busca gratitud ni reconocimiento, es el amor maduro, el que elige sufrir en silencio para que otro pueda vivir en paz. Pero ese tipo de amor tiene un costo, porque quien ama de esa manera se olvida de sí mismo, y en ese olvido también muere poco a poco. Itachi nunca tuvo un espacio donde simplemente pudiera ser él, sin ser el genio, sin ser el traidor, sin ser el hermano perfecto. Tanto así que en un punto, para evitar que lo vean llorar, decidió colocarse bajo la lluvia, para que así sus lágrimas se disfrazaran con la propia lluvia. El gesto final de Itachi, ese toque en la frente, esa sonrisa antes de morir, tiene un significado profundo. Fue su forma de liberar a Sasuke del odio, de decirle sin palabras: no te cargues con lo que yo cargué. En ese instante, lo que transmitió no fue poder ni venganza, fue perdón, y el perdón en su esencia es una forma de amor superior, no hacia otro, sino hacia uno mismo. Se puede decir que en ese momento Itachi por fin fue libre. Cuando observamos su vida, no vemos solo un ninja, vemos al hermano que se convierte en padre, al hijo que se vuelve mártir, vemos a esas personas en la vida real que siempre están cuidando a todos, pero casi nunca alguien cuida de ellas, las que sonríen mientras se rompen por dentro, las que callan sus heridas para que otros no tengan que ver sangre. Y si algo podemos aprender de él, es esto: que el amor verdadero no siempre se nota, pero se siente, que proteger a alguien no significa descubrirse en el proceso, y que a veces el acto más valiente no es sacrificarse, sino permitirse vivir, porque si Itachi hubiera tenido la oportunidad de sanar, quizá habría aprendido que el amor también puede ser suave, compartido y libre de culpa. Pero él no tuvo ese espacio. Su vida giró en torno a una batalla entre el deber y el corazón, y en medio de esa guerra eligió el amor, aunque el precio fuera su propia vida.